en diferentes ocasiones. ¿Por qué a los mexicanos nos tiene que importar? ¿Por qué nos tiene que resultar relevante la elección en Estados Unidos? Vamos a desmenuzarlo, entendiendo también que hay personajes de la política, ya criticabas a uno, como Silvano Aureoles, ahora salta también Ricky Riquín Canallín, pidiendo el voto por Biden, ambos. ¿Por qué al mexicano le tiene que interesar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, profe? Bueno, nos tiene que interesar la elección en Estados Unidos porque fíjate, Vicente, por irónico que parezca, a pesar de que tenemos allá 40 millones de personas de origen mexicano, 13 millones de los cuales nacieron en México y por alguna razón, e independientemente del estatus legal con el que cuentan, están allá, nacieron acá en México, a pesar de que tenemos más de 3,000 kilómetros de vecindad y a pesar de que es la principal economía a la que le vendemos y a la que le compramos, es decir, nuestro primer socio comercial, y a pesar de la interdependencia compleja y a pesar de que 1 de cada 3 mexicanos tenemos un pariente viviendo en Estados Unidos, incluso en las universidades se le conoce poco, Vicente. En las universidades se da una materia de escenario regional de América del Norte muy superficialmente, si acaso se da un par de cursos, incluso en los centros de investigación se conoce poco de Estados Unidos, y cuando digo se conoce poco me refiero a conocer las entrañas del gigante, a conocer el sistema electoral, el sistema judicial, el sistema político, el sistema financiero, el sistema comercial y económico, y entonces pensamos que muchas de las prácticas que se llevan a cabo en México son parecidas allá y nos desconectamos de la idiosincrasia política estadounidense, y en ese orden de ideas es bastante importante conocer lo que se conoce como el timing, valga la redundancia, el timing, las frecuencias, las correlaciones, ¿no? Las inercias, las ideologías políticas y también los ciclos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en Washington y lo que sucede en general en esta nación nos impacta directamente para bien o para mal. Nos arrastra si le va mal y nos lleva hacia arriba por la misma inercia si le va bien. En ese contexto, pues, lo que tiene que tener claro esta administración, por ejemplo, Vicente, es que gane el que gane, tiene que trabajar muy de cerca y de manera armónica, ya sea que gane Joe Biden o ya sea que gane Donald Trump. Nos encontramos entre el cinismo y la hipocresía. Cuando digo entre el cinismo, pues vemos que Donald Trump, el orangután naranja de la Casa Blanca, como bien lo defines, es bastante cínico, bastante racista y tiene la capacidad para un día hablar bien de alguien y el día siguiente hablar mal, tiene la capacidad para un día decir que nadie quiere más a México que él y después salir a decir por las tardes que México es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y que va a hacer el muro y que lo va a hacer crecer y que México va a pagar por él, o la hipocresía del políticamente correcto Joe Biden, que por un lado no ha propuesto nada para la comunidad latina, no ha propuesto nada con México en concreto, y bueno, incluso se ha atrevido a decir que Colombia es un mejor socio comercial que México. Entonces, a pesar de esas adversidades, México tiene que preocuparse de 3 cosas: de tener un grupo de amigos mexicanos o de un lobby pro México en Estados Unidos que sepa los tiempos y que esté dispuesto a colaborar con el gobierno mexicano para posicionar el nombre de México de una manera positiva entre la sociedad estadounidense, para que los discursos de odio en contra de México y lo mexicano no penetren como lo están haciendo. Por otro lado también, Vicente, tomar en cuenta que el sistema judicial y el sistema político estadounidense caminan de manera separada, si bien es cierto que se tocan en algunos puntos coyunturales, pero que no depende de quién gane, ya sea si se reelige Trump o ya sea si gana Joe Biden, no depende de esto para que, por ejemplo, el general Cienfuegos o Genaro García Luna u otros que van a ir cayendo cuando vayan de vacaciones a Disneylandia, los encierren o los dejen libre como la gente cree. Hay muchos opinólogos que hacen daño haciéndole creer a la gente esto y la gente se prende, la gente piensa que con escuchar 2 o 3 comentarios tiene los pelos de la burra en la mano y no van más allá de lo que dicen ciertos opinólogos de cierto, más o menos de reconocido prestigio. Pero no, esto es más complejo y va más allá que eso. Los poderes caminan más independientes de lo que se cree, pero también entiendo que se cree de esa manera porque en México de pronto sí se combinan las influencias de los diferentes poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo, y en América Latina en general. Pero en Estados Unidos, aunque se tocan de sello coyunturalmente, van por caminos separados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que independientemente de quién gane, vamos a tener que trabajar.
Y lo último, Vicente, que también es un tema muy claro, mucha gente está creyendo que López Obrador le debe a Donald Trump la presidencia. Les dicen, no, es que sí lo dejó llegar, es que sí lo deja trabajar. Decirles a la gente que Trump es un empresario y que obviamente se busca el costo-beneficio de las decisiones y que en una elección tan cerrada como esta, primero, es gracias a la astucia de López Obrador que se logró meter a Donald Trump en una actitud de colaboración. En segundo lugar, y no es que López Obrador le deba a Donald Trump que sea presidente, eso se lo debe López Obrador a los años de trabajo que ha tenido en las calles, en los pueblos, en los diferentes distritos del país, y obviamente a que él predijo muchas cosas, López Obrador, que luego se cumplieron, y estamos hablando ahora de la putrefacción de la clase política mexicana, que finalmente lo ha sabido capitalizar, y que obviamente en ese contexto Donald Trump se da cuenta que tiene un vecino que es un hombre fuerte, un líder muy querido como López Obrador, que incluso se le quiere y se le aprecia en Estados Unidos, y gracias a eso, dice, puede ayudarme a capitalizar el voto latino en Estados Unidos. Y el voto latino en Estados Unidos, que tiene en buen concepto a López Obrador, de pronto empezó a dar un viraje hacia Donald Trump, a dejarlo de ver como el logro que se le veía en los primeros 3 años de su administración. Finalmente, bueno, para ir cerrando un poco esta idea, recordarle a la gente que en una elección tan cerrada, en donde Donald Trump parecía que caminaba seguro a su reelección en marzo apenas, cuando ganó el impeachment, y que pareciera que además los demócratas se empeñaban en ponerle al candidato más malo, en este caso Joe Biden en lugar de Bernie Sanders, pues una cosa que podía desviarlo de su carrera era el coronavirus y la falta de atención con seriedad a la pandemia. Y bueno, pues finalmente se le dio esa pesadilla. Después los sondeos empezaron a favorecer a Joe Biden y nos damos cuenta que por esta razón también Donald Trump tuvo que ser pragmático más que ideológico, y en ese pragmatismo buscar tener buenas relaciones con el presidente de América Latina que más impacto pudiera tener electoralmente en Estados Unidos, y ese es López Obrador. Entonces, no es que López Obrador le deba a Trump, es que de manera pragmática ambas partes que parecieran antítesis se han sabido entender, Vicente, pero López Obrador se va a tener que entender también con Joe Biden en caso de que el resultado le favorezca esta noche o en esta semana, que nos demos cuenta de quién será el ganador. Oiga, profe, pues lo voy a estar molestando durante el transcurso del día, o si no, nos esperamos hasta Sin Censura nocturno o antes, si lo amerita la noticia, para continuar con el análisis que estoy seguro ya hace y seguirá haciendo a través de su canal de YouTube. Pues ahí estamos a la orden, querido Vicente. Todo lo que se trate de aportar y también pues de generar un equilibrio mediático con análisis más honestos y no tan del mass media, el mainstream media, pues aquí estamos a la orden. Hay que invitar a la gente para que siga haciendo grande la audiencia, más grande la audiencia ahí en tu canal, profe. Gracias, Vicente. Pues quiero invitar a toda la audiencia a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, y ahí vemos cursos de geopolítica, de relaciones internacionales, de escenarios regionales, de análisis de coyuntura, y bueno, por supuesto, también del todo el panorama holístico de los distintos escenarios regionales. Así que suscríbanse, al pie de cada video ponemos una lectura gratuita en formato PDF para que la gente pueda complementar la lectura con la exposición oral. Y decirles que el único requisito es querer aprender a analizar la realidad internacional para elevar el nivel de análisis en las redes sociales, Vicente. Eso, profe, te mando un abrazo y quedamos al pendiente. Muchas gracias, buen día. Gracias, igualmente, profe.